El momento en el que Gabriel Rufián toma la palabra durante la investidura de 2023 no puede entenderse como una intervención más dentro del ritual parlamentario. No es un discurso improvisado ni una reacción emocional, es una pieza política calculada que conecta pasado, presente y futuro en un contexto especialmente cargado de tensión institucional. España llega a esa investidura tras una campaña marcada por la crispación, por la normalización del insulto y por una derecha que ha decidido abandonar cualquier pretensión de proyecto de país para centrarse en el bloqueo, la deslegitimación y el ruido permanente. En ese escenario, la intervención de Rufián adquiere un valor que va mucho más allá de sus palabras concretas. Se convierte en un espejo incómodo en el que quedan reflejadas las contradicciones de Isabel Díaz Ayuso y la fragilidad política de Alberto Núñez Feijóo. Rufián no habla desde la improvisación, habla desde la acumulación de hechos. Su discurso parte de una constatación clara: la derecha española ha renunciado a disputar el poder desde el programa y ha optado por hacerlo desde la descalificación constante de las instituciones democráticas. Feijóo llega a la investidura no como un líder con un proyecto alternativo, sino como el portavoz de un resentimiento político que no acepta los resultados electorales si no le son favorables. Ayuso, aunque no esté físicamente en el hemiciclo como protagonista del debate, planea sobre cada palabra como el símbolo de una derecha que ha hecho de la confrontación su única seña de identidad. El señalamiento de Rufián a Ayuso no es gratuito ni personalista. No se trata de una animadversión individual, sino de una crítica política estructural. Ayuso representa un modelo de poder basado en la impunidad retórica, en la apropiación de conceptos como libertad para vaciarlos de contenido social y en la utilización sistemática del conflicto como herramienta de construcción política. Rufián la menciona porque entiende que el proyecto de Feijóo no se explica sin ella. El líder del PP aparece así como una figura atrapada entre su intento de parecer moderado y la necesidad de no contrariar a quien realmente marca la agenda ideológica del partido. La intervención se construye desde una lógica muy clara: desmontar la narrativa de normalidad que Feijóo intenta proyectar. Rufián recuerda que no estamos ante una derecha europea homologable, sino ante una derecha que ha asumido sin complejos los marcos de la ultraderecha. No hace falta exagerar ni dramatizar, basta con señalar los hechos. Los pactos con Vox, la negación de la violencia machista, el ataque constante a la memoria democrática y el uso del lawfare como arma política forman parte del mismo ecosistema. Ayuso no es una excepción dentro de ese ecosistema, es su expresión más descarnada. El Congreso, en ese momento, deja de ser solo un espacio institucional para convertirse en un escenario de confrontación de modelos de país. Rufián no se limita a responder a Feijóo, lo sitúa históricamente. Le recuerda que su liderazgo no nace de una victoria política, sino de una derrota mal digerida. Que su estrategia no es construir mayorías, sino cuestionar la legitimidad de quienes sí las han construido. Esa diferencia es fundamental, porque marca el tono de toda la legislatura que se abre tras la investidura. El señalamiento a Ayuso tiene además una función simbólica muy potente. Rufián no habla solo de una presidenta autonómica, habla de una forma de entender el poder que desprecia la cooperación institucional y convierte cualquier discrepancia en una guerra cultural. Ayuso ha utilizado Madrid como laboratorio de una política agresiva que luego se exporta al resto del país. Feijóo, lejos de marcar distancias, ha terminado asumiendo ese marco, aunque intente revestirlo de un lenguaje más moderado. Rufián lo expone con claridad: no hay dos derechas, hay una sola estrategia con distintos tonos. La reacción del bloque conservador durante la intervención es reveladora. No hay argumentos de fondo, hay gestos, murmullos y una incomodidad visible. Feijóo intenta mantener una pose institucional, pero su lenguaje corporal delata la dificultad de sostener un discurso que no termina de creerse ni él mismo. Ayuso, desde fuera del hemiciclo, responde como siempre: ruido, victimismo y descalificación. Esa diferencia de registros refuerza precisamente la tesis de Rufián: la derecha ha perdido la capacidad de debatir políticamente y se refugia en la provocación permanente. La izquierda, a través de esta intervención, recupera algo que durante años pareció diluirse: la capacidad de señalar sin complejos. Rufián no pide perdón por nombrar a Ayuso ni por cuestionar a Feijóo. Entiende que la política no es solo gestión, es también disputa del relato. Y en ese terreno, ceder por miedo a la reacción mediática solo beneficia a quien vive del conflicto. La investidura se convierte así en un momento de reafirmación ideológica frente a una derecha que esperaba una izquierda defensiva y titubeante. El discurso también conecta con una parte importante de la ciudadanía que se siente cansada del cinismo político. Rufián no promete soluciones mágicas ni recurre a un optimismo vacío. Lo que hace es señalar responsabilidades.
Recuerda que no se puede hablar de estabilidad mientras se boicotean las instituciones. Que no se puede hablar de respeto a la Constitución mientras se cuestiona sistemáticamente el resultado de las urnas. Y que no se puede hablar de moderación mientras se asumen los marcos de quienes niegan derechos básicos. El señalamiento a Ayuso es, en ese sentido, un aviso. No solo al PP, sino a todo el sistema político. Normalizar ese tipo de liderazgo tiene consecuencias. Convertir la política en un espectáculo permanente degrada el debate público y empobrece la democracia. Rufián no necesita alzar la voz para transmitirlo, le basta con describir el modelo y dejar que sus contradicciones queden al descubierto. Ayuso aparece así no como una líder fuerte, sino como el síntoma de una derecha incapaz de ofrecer algo más que confrontación. Feijóo, por su parte, queda atrapado en una contradicción irresoluble. Necesita el apoyo del sector más radical de su partido para sobrevivir internamente, pero ese mismo sector le impide presentarse como una alternativa creíble de gobierno. Rufián lo señala con precisión quirúrgica. No le acusa de extremista, le acusa de no tener el control de su propio proyecto. Y esa acusación es mucho más dañina políticamente que cualquier insulto. La investidura de 2023 queda marcada así por un choque de relatos. De un lado, una derecha que intenta presentarse como víctima de una supuesta conspiración progresista. Del otro, una izquierda que asume la responsabilidad de gobernar y que no renuncia a señalar los riesgos de normalizar determinadas derivas autoritarias. Rufián encarna esa segunda posición con un discurso que no busca agradar, sino clarificar. Este primer tramo del guión sienta las bases de todo lo que vendrá después. La intervención no se agota en el aplauso ni en la polémica del momento. Abre un marco interpretativo que condiciona la lectura de la legislatura. Ayuso ya no aparece solo como una figura autonómica, sino como el referente ideológico que marca el rumbo del PP. Feijóo deja de ser el moderado prometido para convertirse en el gestor incómodo de una derecha que se le va de las manos. La fuerza del discurso de Rufián reside precisamente en esa capacidad de síntesis política. No se pierde en anécdotas ni en ataques personales. Habla de poder, de proyecto y de consecuencias. La intervención de Rufián durante la investidura no se queda en el gesto inicial ni en el impacto inmediato del señalamiento a Ayuso y del desmontaje político de Feijóo. A partir de ese primer golpe discursivo, el debate se desplaza a un terreno mucho más profundo, el de la legitimidad democrática y el uso estratégico del conflicto por parte de la derecha. Rufián entiende que la investidura no es solo un trámite institucional, sino un momento de definición histórica en el que se decide si el Parlamento será un espacio de deliberación real o un escenario secuestrado por la lógica del bloqueo y la deslegitimación permanente. Feijóo llega a ese debate arrastrando una contradicción que Rufián explota con habilidad. Por un lado, intenta proyectar una imagen de hombre de Estado, de gestor serio y moderado. Por otro, su trayectoria reciente está marcada por la incapacidad de marcar límites claros a Ayuso y a la estrategia de confrontación radical que ella encarna. Rufián no necesita acusarle directamente de extremismo, le basta con señalar esa falta de liderazgo. Cuando un dirigente no controla el rumbo ideológico de su propio partido, deja de ser una alternativa de gobierno y se convierte en un administrador del ruido. Ayuso aparece en el discurso como algo más que una figura concreta. Se convierte en el símbolo de una forma de hacer política que ha normalizado la crispación como método. Rufián no la menciona para personalizar el conflicto, sino para evidenciar que la derecha ha renunciado a cualquier proyecto integrador. La política de Ayuso se basa en la polarización constante, en la creación de enemigos internos y en la explotación del agravio como motor electoral. Ese modelo, lejos de quedarse en Madrid, ha contaminado al conjunto del PP, arrastrando a Feijóo a un terreno que no domina. La investidura de 2023 se produce además en un contexto especialmente delicado, con una derecha que ha asumido sin complejos el discurso de la ilegitimidad. Desde la noche electoral, Feijóo y su entorno han insistido en cuestionar la validez de las mayorías parlamentarias, insinuando que gobernar con determinados apoyos es poco menos que una traición a la nación. Rufián desmonta esa narrativa recordando algo elemental: en democracia gobierna quien suma, no quien grita más. Y esa obviedad, pronunciada con firmeza en el hemiciclo, deja en evidencia la deriva antidemocrática del bloque conservador. El señalamiento a Ayuso cumple aquí una función clave. Ella ha sido una de las principales impulsoras del discurso de deslegitimación, hablando abiertamente de fraude moral, de gobiernos ilegítimos y de supuestas conspiraciones. Rufián la coloca en el centro porque entiende que esa retórica no es una excentricidad, sino una estrategia consciente para erosionar la confianza en las instituciones. Feijóo, al no desautorizarla, queda asociado inevitablemente a ese proyecto.
La moderación que intenta vender se revela entonces como una máscara frágil. La reacción del PP durante esta parte del discurso es significativa. No hay réplica argumentada, hay gestos de molestia y un intento de reducir la intervención a una provocación más. Pero esa reducción no funciona porque el contenido es sólido. Rufián no se limita a criticar, explica. Explica cómo la derecha ha pasado de competir electoralmente a intentar gobernar desde la presión mediática y judicial. Explica cómo el bloqueo se ha convertido en una estrategia sistemática. Y explica por qué ese camino es incompatible con una democracia sana. La izquierda, a través de esta intervención, asume una posición que durante años le fue esquiva, la de no pedir permiso para señalar los riesgos de la derecha. Rufián no se disculpa por nombrar a Ayuso ni por cuestionar a Feijóo. Entiende que la autocensura solo beneficia a quien vive del exceso. Al contrario, su discurso busca reequilibrar un debate público secuestrado por la hipérbole conservadora. Al poner nombres y apellidos, devuelve la política al terreno de la responsabilidad. El desmontaje de Feijóo no se produce mediante el insulto, sino mediante la exposición de una incoherencia central. ¿Cómo puede presentarse como un líder moderado alguien que depende políticamente de la dirigente más radicalizada de su partido? ¿Cómo puede hablar de estabilidad quien alienta o tolera la deslegitimación constante del Parlamento? Rufián no formula estas preguntas de manera retórica, las deja flotando en el ambiente, sabiendo que la falta de respuesta es en sí misma una respuesta. La investidura se convierte así en un espacio de clarificación ideológica. Frente a una derecha que intenta confundir debate con ruido, Rufián reivindica el conflicto político real, el que se basa en proyectos y no en eslóganes vacíos. Su intervención recuerda que gobernar implica aceptar las reglas del juego democrático incluso cuando no se gana. Y que cuestionar esas reglas por conveniencia electoral es una forma de irresponsabilidad institucional. El señalamiento a Ayuso también tiene un componente pedagógico. Rufián habla tanto al hemiciclo como a la ciudadanía que observa desde fuera. Explica que no estamos ante una simple diferencia de estilos, sino ante dos concepciones opuestas de la política. Una que entiende la democracia como un espacio de convivencia plural y otra que la concibe como un campo de batalla permanente. Ayuso representa la segunda. Feijóo, pese a sus esfuerzos retóricos, ha terminado subordinándose a ella. Este momento del discurso conecta con una sensación extendida en amplios sectores sociales: el cansancio ante la política convertida en espectáculo. Rufián no promete armonía ni acuerdos imposibles, pero se ofrece algo diferente al ruido: claridad. Señala quien empuja la crispación, quien se beneficia de ella y quien paga el precio. Esa claridad resulta incómoda para una derecha acostumbrada a dominar el relato sin ser interpelada. La investidura de 2023 queda marcada por esta confrontación de fondo. No se trata solo de investir a un presidente, sino de decidir si la política española seguirá atrapada en la lógica del bloqueo o si será capaz de avanzar desde el conflicto democrático. Rufián apuesta claramente por lo segundo. Y al hacerlo, expone la fragilidad del liderazgo de Feijóo y la toxicidad del modelo que Ayuso ha exportado al conjunto del PP. Este segundo tramo del guión profundiza en esa idea central: la derecha no pierde el debate por falta de palabras, lo pierde por falta de proyecto. Feijóo no es desmontado por un ataque personal, sino por la evidencia de que su propuesta política está vacía de contenido propio y subordinada a una estrategia de confrontación que no controla. Ayuso es señalada no como un objetivo aislado, sino como el núcleo ideológico que explica esa deriva. La intervención de Rufián, en este punto, deja de ser solo una crítica y se convierte en una advertencia. Normalizar la deslegitimación, el bloqueo y la crispación tiene consecuencias. No solo para el adversario político, sino para el conjunto de la democracia. El Congreso, en ese momento, no escucha solo un discurso, asiste a una disputa por el sentido mismo de la política. Y en esa disputa, la derecha aparece desarmada, sin respuestas que vayan más allá del gesto airado o del reproche vacío. Aquí se consolida el marco que Rufián ha abierto desde el inicio. La investidura ya no puede leerse solo como un trámite parlamentario. Se convierte en el punto de partida de una legislatura marcada por la necesidad de resistir una oposición que ha renunciado a la lealtad institucional. Y esa renuncia tiene nombres propios. La tercera fase de la intervención de Rufián durante la investidura profundiza todavía más en el terreno que realmente incomoda a la derecha: la coherencia entre discurso y práctica política. Ya no se trata solo de señalar a Ayuso como símbolo de una derecha desbocada ni de desmontar a Feijóo como líder incapaz de controlar a su propio partido.
Se trata de evidenciar que el problema es estructural y que no puede maquillarse con gestos de moderación ocasionales ni con discursos huecos sobre estabilidad. Rufián entiende que el verdadero punto débil del PP no está en una frase desafortunada o en un pacto concreto, sino en la ausencia total de un proyecto democrático que no dependa del enfrentamiento permanente. En este tramo del discurso, Rufián pone el foco en la idea de responsabilidad. Gobernar, recuerda implícitamente, no es solo administrar recursos o ganar elecciones, es asumir las consecuencias de los propios actos políticos. Feijóo pretende presentarse como un líder ajeno al ruido, pero su trayectoria reciente demuestra lo contrario. No ha desautorizado los ataques sistemáticos a las instituciones, no ha marcado distancias claras con los discursos que cuestionan la legitimidad del Parlamento y no ha frenado la deriva de un partido que ha normalizado el insulto como herramienta política. Rufián no necesita exagerar para demostrarlo, basta con enumerar hechos conocidos por todos. Ayuso vuelve a aparecer aquí como una figura clave porque encarna la impunidad política. Ha convertido la provocación en una marca personal y ha logrado que cada salida de tono se traduzca en refuerzo interno dentro del PP. Ese modelo ha terminado condicionando al conjunto del partido. Feijóo, lejos de corregirlo, se ha adaptado a él por pura supervivencia interna. Rufián señala esta dependencia como una debilidad fundamental. Un líder que no puede marcar límites no lidera, administra tensiones hasta que éstas lo desbordan. La investidura de 2023 se convierte así en un escenario donde se confrontan dos maneras radicalmente distintas de entender el poder. De un lado, una izquierda que asume la complejidad del momento político, que reconoce la pluralidad parlamentaria y que entiende la negociación como parte esencial de la democracia. Del otro, una derecha que solo acepta las reglas del juego cuando gana y que, cuando pierde, opta por deslegitimar el resultado. Rufián verbaliza esta diferencia sin rodeos, consciente de que una parte importante de la ciudadanía percibe ya ese contraste con claridad. El desmontaje de Feijóo alcanza aquí un punto especialmente incómodo. Rufián no lo presenta como un villano, lo presenta como un político superado por su propio partido. Esa caracterización es devastadora porque niega la épica que la derecha intenta construir alrededor de su figura. Feijóo no aparece como un líder fuerte al que hay que combatir, sino como un dirigente atrapado, sin margen real de maniobra. Y esa imagen contrasta brutalmente con el relato de solvencia y experiencia que el PP intenta vender. El señalamiento a Ayuso cumple una función complementaria. Rufián deja claro que el problema no es una persona concreta, sino el modelo que esa persona representa y que el PP ha asumido como propio. Ayuso no es una anomalía dentro del partido, es su vanguardia ideológica. Su forma de hacer política, basada en la confrontación constante y en la explotación del agravio, ha sido validada internamente una y otra vez. Feijóo, al no confrontarla, se convierte en cómplice de esa deriva, aunque intente presentarse como su versión amable. Este tramo del discurso también aborda una cuestión clave, la relación de la derecha con la verdad. Rufián señala, sin necesidad de elevar el tono, cómo la derecha ha normalizado la mentira como herramienta política. Desde el uso interesado de datos hasta la difusión de bulos y medias verdades, el PP ha asumido prácticas que erosionan el debate público. Ayuso ha sido una de las principales impulsoras de esa estrategia, y Feijóo no ha hecho nada por revertirla. Al contrario, ha terminado beneficiándose de ella cuando le ha convenido. La investidura se convierte así en un espacio de denuncia de una degradación democrática que no es accidental. Rufián no habla de errores puntuales, habla de una forma de hacer política que desprecia la deliberación y apuesta por el enfrentamiento permanente. Ese señalamiento resulta incómodo porque obliga a la derecha a mirarse al espejo. No puede escudarse en la crítica ideológica ni en el victimismo habitual. Lo que se le reprocha es una falta de responsabilidad democrática básica. La reacción del PP ante este tramo del discurso vuelve a ser reveladora. No hay contraargumentos sólidos, solo intentos de desviar la atención o de reducir la intervención a una provocación más. Pero esa estrategia fracasa porque el contenido del discurso conecta con una experiencia compartida por buena parte de la ciudadanía. El bloqueo institucional, la crispación constante y la sensación de que la derecha juega a deslegitimar el sistema cuando no gobierna no son invenciones retóricas, son hechos vividos en los últimos años. Rufián también aprovecha este momento para reivindicar la política como herramienta de transformación y no como espectáculo. Frente a la teatralización constante de Ayuso y a la pose institucional vacía de Feijóo, propone una política que asume el conflicto sin convertirlo en guerra. Esa distinción es fundamental. No se trata de eliminar las diferencias, sino de gestionarlas dentro de un marco democrático. La derecha, al renunciar a ese marco,
Se autoexcluye como alternativa de gobierno viable. Este tramo del guión refuerza una idea que atraviesa toda la intervención. La derecha española no tiene hoy un proyecto de país reconocible. Tiene consignas, tiene enemigos y tiene ruido, pero no tiene una propuesta que vaya más allá de la confrontación. Feijóo no es desmontado por un golpe de efecto, sino por la evidencia de ese vacío. Ayuso es señalada porque representa la huida hacia adelante de un partido que ha preferido radicalizarse antes que repensarse. La investidura de 2023, en este punto, deja de ser un acto ceremonial para convertirse en un juicio político al modelo de oposición que la derecha ha elegido. Rufián no se limita a criticar, establece un marco interpretativo que condicionará la lectura de la legislatura. Si el PP opta por el bloqueo y la deslegitimación, será porque ha decidido seguir el camino que Ayuso marca. Si Feijóo acepta ese camino, será porque carece de un proyecto alternativo. Este tercer tramo consolida el discurso como algo más que una intervención brillante. Lo convierte en una hoja de ruta para entender el conflicto político que se abre tras la investidura. La derecha aparece atrapada en sus propias contradicciones, incapaz de ofrecer algo distinto a lo ya conocido. La izquierda, a través de Rufián, asume el riesgo de señalar esa realidad sin complejos, sabiendo que el silencio solo beneficia a quien domina el ruido. Aquí se profundiza el desgaste político de Feijóo y se refuerza el señalamiento a Ayuso como núcleo ideológico del PP. No hay exageración ni dramatismo innecesario. Hay una exposición clara de hechos y consecuencias. Y esa claridad, en un contexto de saturación discursiva, se convierte en una herramienta poderosa. Este tramo deja claro que el desmontaje no es puntual, es acumulativo. Cada argumento se suma al anterior para construir una imagen coherente de una derecha sin rumbo y de un liderazgo que no está a la altura del momento histórico. La cuarta parte del discurso de Rufián durante la investidura consolida definitivamente el giro que ha ido construyendo desde el inicio. Ya no se trata solo de desmontar a Feijóo como líder político ni de señalar a Ayuso como símbolo de una derecha desatada, sino de advertir de las consecuencias reales que este modelo tiene para el funcionamiento democrático del país. Rufián entiende que la política no puede analizarse únicamente desde la táctica parlamentaria, sino desde sus efectos sociales, institucionales y culturales. Y es ahí donde el modelo que representan Ayuso y Feijóo aparece como profundamente dañino. En este punto, Rufián introduce una idea que golpea directamente el relato conservador. La derecha no está ejerciendo una oposición dura, está ejerciendo una oposición irresponsable. La diferencia es fundamental. Una oposición dura fiscaliza, propone alternativas y acepta las reglas del juego incluso cuando no gobierna. Una oposición irresponsable, en cambio, convierte cada derrota electoral en una sospecha, cada mayoría parlamentaria en una anomalía y cada acuerdo en una traición. Feijóo, según Rufián, ha optado por esta segunda vía, no por convicción ideológica, sino por incapacidad para construir una alternativa real. Ayuso vuelve a ser clave en este análisis porque ha sido la gran impulsora de esa irresponsabilidad normalizada. Desde Madrid ha alimentado un discurso de confrontación permanente que no distingue entre adversarios políticos y enemigos. Ha hablado de gobiernos ilegítimos, ha señalado a colectivos enteros y ha presentado cualquier política progresista como una amenaza existencial. Ese marco ha contaminado al conjunto del PP, y Feijóo, lejos de desactivarlo, lo ha incorporado como parte de su estrategia. Rufián no necesita exagerar para demostrarlo, basta con repasar declaraciones públicas y comportamientos recientes. La investidura se convierte así en un espacio donde se discute algo más profundo que un nombre propio. Se discute si la política española va a normalizar la idea de que perder elecciones legitima el bloqueo. Rufián recuerda implícitamente que aceptar las reglas del juego democrático no es una concesión, es una obligación básica. Cuando un partido solo acepta la democracia cuando gana, deja de ser un actor fiable. Esa advertencia resuena con fuerza porque conecta con experiencias recientes de bloqueo institucional que la ciudadanía ha vivido con frustración. Feijóo aparece cada vez más como una figura reactiva, no propositiva. Su discurso gira en torno a lo que no va a permitir, a lo que va a impedir y a lo que va a denunciar, pero rara vez a lo que va a construir. Rufián aprovecha esa carencia para subrayar que no hay proyecto alternativo, solo una estrategia de desgaste. Y esa estrategia, lejos de fortalecer a la derecha, la convierte en un problema para el funcionamiento normal del sistema político. El señalamiento a Ayuso adquiere aquí un tono casi pedagógico. Rufián no la presenta como una excepción, sino como el resultado lógico de una derecha que ha renunciado a la moderación real. Ayuso no surge de la nada, surge de un partido que ha premiado la radicalización interna porque daba réditos electorales a corto plazo.
El problema es que esos réditos tienen un coste a largo plazo: la degradación del debate público y la ruptura de consensos básicos. Este tramo del discurso también conecta con una cuestión que suele quedar fuera del debate parlamentario: el impacto de la crispación en la vida cotidiana de la gente. Rufián señala, de forma indirecta pero clara, que la política convertida en espectáculo no mejora la vida de nadie. Al contrario, genera cansancio, desafección y una sensación de que las instituciones viven en una burbuja ajena a los problemas reales. Ayuso ha explotado esa lógica del espectáculo con enorme habilidad mediática, pero sus efectos son profundamente corrosivos. La izquierda, a través de esta intervención, se posiciona como garante de una política que, aun siendo conflictiva, no renuncia a la responsabilidad institucional. Rufián no promete consenso permanente ni acuerdos fáciles, pero sí reivindica una línea roja clara: no se puede dinamitar la legitimidad del Parlamento cada vez que no se gobierna. Esa línea roja es la que la derecha ha cruzado repetidamente, y es ahí donde queda políticamente desarmada. La reacción de Feijóo ante este tramo del discurso es significativa porque muestra incomodidad sin capacidad de respuesta. No puede negar la evidencia del bloqueo ni la influencia de Ayuso, pero tampoco puede asumirla abiertamente sin pagar un precio interno. Esa parálisis es la que Rufián expone con precisión. Feijóo no está derrotado por un adversario externo, está atrapado por las dinámicas de su propio partido. La investidura de 2023 queda así marcada por una inversión de papeles. La derecha, que se presenta como defensora del orden, aparece como fuente de inestabilidad. La izquierda, acusada tradicionalmente de radicalismo, aparece como la fuerza que defiende las reglas del juego. Rufián no necesita proclamarlo, lo demuestra señalando comportamientos concretos. Esa inversión resulta especialmente dañina para el relato conservador porque desmonta años de propaganda sobre quien garantiza la estabilidad. Este tramo del guión refuerza también la idea de que Ayuso no es un problema solo para la izquierda, sino para la propia derecha. Su liderazgo basado en la confrontación constante impide cualquier intento de reconstruir un espacio conservador moderado. Feijóo, al no atreverse a confrontarla, queda subordinado a una estrategia que no controla. Rufián lo señala con claridad: mientras Ayuso marque el ritmo, el PP no será una alternativa de gobierno creíble. La intervención empieza a adquirir así un tono de advertencia histórica. No se trata solo de criticar a los adversarios, sino de alertar sobre una deriva que puede tener consecuencias duraderas. Normalizar el bloqueo, la deslegitimación y la crispación no es gratis. Tiene efectos sobre la confianza ciudadana, sobre la calidad del debate y sobre la propia viabilidad del sistema democrático. Rufián sitúa ese riesgo en el centro del debate parlamentario, obligando a la derecha a retratarse. Este cuarto tramo del guión consolida el desgaste político de Feijóo y refuerza el señalamiento a Ayuso como núcleo ideológico del problema. Ya no se trata de una cuestión de estilos o de excesos verbales, sino de un modelo de oposición que amenaza con enquistarse. La investidura se convierte así en un punto de inflexión: o la derecha rectifica y acepta las reglas del juego, o seguirá profundizando en una estrategia que la aleja de la mayoría social. La fuerza de este momento reside en que no apela al aplauso fácil, sino a la reflexión incómoda. Rufián no busca humillar por humillar, busca dejar constancia de una advertencia clara. La política española no puede permitirse una oposición que juegue permanentemente al borde de la deslegitimación. Y quienes impulsan ese juego tienen nombres propios. Ayuso, como referente ideológico. Feijóo, como líder incapaz de frenarlo. Aquí, el discurso alcanza una madurez que va más allá del titular. Se convierte en una pieza de análisis político que interpela no solo a los adversarios, sino al conjunto del sistema. La investidura sigue su curso, pero el marco ya está fijado. La derecha queda retratada como una fuerza sin proyecto, atrapada en su propia radicalización. La izquierda, a través de Rufián, asume la tarea incómoda de decirlo en voz alta. Y en política, decir en voz alta lo que muchos perciben en silencio es una forma poderosa de liderazgo. La quinta parte del análisis se adentra en el terreno donde la intervención de Rufián termina de adquirir una dimensión estratégica de largo alcance: la disputa por el sentido común político. Hasta este punto, el discurso ha desmontado a Feijóo como líder incapaz de controlar a su partido y ha señalado a Ayuso como el núcleo ideológico de una derecha instalada en la confrontación. Ahora, Rufián va un paso más allá y plantea una pregunta implícita que atraviesa todo el debate de investidura: ¿qué tipo de oposición necesita una democracia que quiere seguir funcionando sin caer en la parálisis permanente? Rufián entiende que el problema no es la existencia de conflicto, sino su gestión.
La derecha ha intentado vender la idea de que cualquier desacuerdo profundo es sinónimo de inestabilidad, pero al mismo tiempo ha sido la principal promotora de una estrategia de bloqueo sistemático. Esa contradicción queda expuesta cuando se observa que Feijóo no propone una alternativa real de país, sino una oposición basada en impedir, deslegitimar y erosionar. Rufián no acusa a la derecha de ser dura, la acusa de ser destructiva. Y esa acusación tiene un peso político enorme porque conecta con una experiencia compartida por amplios sectores sociales. Ayuso vuelve a aparecer aquí como el ejemplo más claro de esa oposición destructiva convertida en espectáculo. Su liderazgo se ha construido sobre la base de la confrontación constante, del uso de un lenguaje bélico y de la simplificación extrema de los debates complejos. Rufián señala que ese modelo no es casual ni improvisado, es una estrategia consciente que ha dado réditos electorales a corto plazo, pero que ha empobrecido gravemente el debate público. Al señalarla, no busca personalizar el conflicto, sino mostrar cómo ese estilo ha terminado colonizando al conjunto del PP. Feijóo, en este punto, queda retratado como un dirigente que ha aceptado ese marco sin atreverse a cuestionarlo. Rufián insiste en que la moderación no se proclama, se ejerce. Y ejercerla implica poner límites claros a quienes cruzan líneas democráticas básicas. Feijóo no lo ha hecho. Ha preferido convivir con la radicalización interna antes que arriesgar su liderazgo. Esa decisión, según Rufián, no es neutra, tiene consecuencias para la calidad democrática del país. La investidura se convierte así en un escenario donde se debate algo más profundo que la formación de un gobierno. Se debate si el Parlamento va a ser un espacio de construcción política o un campo de batalla permanente. Rufián reivindica el primero, no desde un idealismo ingenuo, sino desde una lectura realista de la situación. Sabe que el conflicto es inevitable, pero también sabe que hay una diferencia fundamental entre conflicto democrático y sabotaje institucional. La derecha, al abrazar la estrategia de Ayuso, ha cruzado esa frontera demasiadas veces. Este tramo del discurso conecta con una preocupación creciente en la ciudadanía, la sensación de que la política se ha convertido en un bucle de enfrentamientos estériles que no resuelven problemas reales. Rufián no promete soluciones mágicas, pero sí propone una actitud distinta. Frente a la política del ruido, defiende la política de la responsabilidad. Frente a la provocación constante, defiende el debate duro pero honesto. Esa propuesta no es ingenua, es profundamente estratégica, porque busca recuperar un terreno que la derecha ha intentado monopolizar, el del sentido común. Ayuso, en este contexto, aparece como el principal obstáculo para esa recuperación. Su forma de hacer política no admite matices ni consensos mínimos. Todo se reduce a una lógica de amigo-enemigo que simplifica la realidad hasta hacerla irreconocible. Rufián señala que ese modelo no solo daña a la izquierda, daña al conjunto del sistema. Porque cuando la política se reduce a un enfrentamiento permanente, quienes pierden son siempre los mismos, la ciudadanía que necesita respuestas a problemas concretos. El desmontaje de Feijóo alcanza aquí un nivel más profundo. Ya no se trata solo de su incapacidad para controlar a Ayuso, sino de su incapacidad para ofrecer una alternativa distinta. Rufián sugiere que incluso si Feijóo quisiera cambiar el rumbo del PP, ya no podría hacerlo sin romper su propio liderazgo. El partido ha interiorizado el modelo Ayuso como una forma legítima de hacer política, y cualquier intento de corregirlo sería visto como una traición interna. Esa trampa es la que convierte a Feijóo en un líder débil, no por falta de experiencia, sino por falta de margen real. La intervención también tiene un componente generacional que no pasa desapercibido. Rufián habla desde una generación que ha vivido la crisis, la precariedad y la desafección política. Para esa generación, la política del insulto y del bloqueo resulta especialmente frustrante porque no ofrece salidas. Ayuso representa un liderazgo que explota emociones primarias, pero no ofrece soluciones estructurales. Feijóo, al no desmarcarse, queda asociado a esa falta de horizonte. Rufián, al señalarlo, conecta con un malestar que va más allá de las siglas. Este tramo del guión refuerza la idea de que la investidura de 2023 no es un punto final, sino un punto de partida. La legislatura que se abre estará marcada por la tensión entre dos modelos de oposición. Uno basado en la confrontación permanente y la deslegitimación, otro basado en la crítica dura pero institucional. Rufián deja claro que la izquierda no va a aceptar el primero como normal. Y al hacerlo, obliga a la derecha a definirse con mayor claridad de la que le gustaría. La reacción del PP ante esta parte del discurso vuelve a ser defensiva. No hay una propuesta alternativa clara, solo la reiteración de acusaciones genéricas y el recurso al victimismo.
Rufián anticipa esa reacción y la neutraliza señalando que el victimismo es precisamente una de las herramientas favoritas de la derecha cuando pierde el control del relato. Ayuso ha hecho de ese victimismo una seña de identidad, presentándose como perseguida incluso cuando gobierna con amplias mayorías. Feijóo, al asumir ese tono, refuerza la idea de que no hay un proyecto sólido detrás. La investidura se convierte así en un momento de sinceridad forzada. La derecha queda expuesta no por un error puntual, sino por la acumulación de incoherencias. Rufián no necesita elevar el tono ni recurrir a la descalificación personal. Su fuerza está en la coherencia del relato. Cada pieza encaja con la anterior, construyendo una imagen clara de una derecha atrapada en su propia estrategia de confrontación. Este tramo también subraya la importancia de la memoria política. Rufián recuerda implícitamente que no se puede analizar el presente sin tener en cuenta los comportamientos recientes. La derecha no puede pedir confianza mientras mantiene una estrategia de bloqueo. No puede pedir respeto institucional mientras cuestiona la legitimidad del Parlamento. Ayuso ha sido una de las principales impulsoras de esa contradicción, y Feijóo, al no corregirla, se convierte en parte del problema. La izquierda, a través de esta intervención, asume un riesgo calculado, el de señalar con claridad en un contexto donde la ambigüedad suele ser premiada mediáticamente. Rufián entiende que ese riesgo es necesario si se quiere recuperar el terreno del debate político real. Callar o suavizar el discurso solo refuerza a quien vive del exceso. Al hablar claro, aunque genere incomodidad, se abre la posibilidad de reconstruir un marco distinto. Este quinto tramo del guión consolida el discurso como una pieza de largo recorrido. La sexta y última parte del análisis permite cerrar el arco completo de la intervención de Rufián durante la investidura de 2023 y comprender por qué ese discurso no fue solo un momento brillante de oratoria parlamentaria, sino una pieza política con vocación de perdurar. A estas alturas, el desmontaje de Feijóo y el señalamiento de Ayuso ya no operan solo como críticas coyunturales, sino como la formulación de un diagnóstico sobre el estado de la derecha española y sobre los riesgos que su estrategia entraña para la democracia. Rufián no habla desde la urgencia del aplauso, habla desde la necesidad de fijar un marco que permita entender lo que está en juego más allá del día concreto de la investidura. El cierre del discurso se apoya en una idea que atraviesa toda la intervención y que aquí se vuelve explícita. La política no es solo una lucha por el poder, es una lucha por el significado de las reglas. Cuando esas reglas se respetan solo de forma instrumental, cuando se aceptan únicamente si el resultado favorece a una parte, el sistema empieza a resquebrajarse. Rufián sitúa a Ayuso y a Feijóo en ese punto exacto del problema. No como anomalías individuales, sino como representantes de una cultura política que ha dejado de concebir la democracia como un marco compartido y la ha convertido en un campo de batalla permanente. Ayuso aparece en este tramo final como la culminación de una forma de hacer política que ha sido premiada, amplificada y normalizada. Su éxito no es solo electoral, es cultural. Ha conseguido que la provocación se perciba como liderazgo, que el conflicto se venda como autenticidad y que el desprecio por el adversario se presente como valentía. Rufián entiende que mientras ese modelo no sea cuestionado frontalmente, seguirá condicionando el conjunto del debate político. Por eso insiste en señalarla, no por obsesión personal, sino porque encarna un punto de no retorno para la derecha si no se produce una rectificación profunda. Feijóo, en contraste, queda definitivamente retratado como un líder que ha llegado tarde y sin margen. Su intento de presentarse como una figura moderada se desmorona ante la evidencia de que ha aceptado convivir con el modelo Ayuso sin oponer resistencia real. Rufián no necesita decir que Feijóo es igual que Ayuso, le basta con demostrar que no es distinto en lo esencial. La diferencia de tono no compensa la coincidencia estratégica. Y en política, cuando el fondo es el mismo, la forma termina siendo irrelevante. El discurso alcanza aquí una dimensión casi pedagógica. Rufián no se limita a señalar culpables, intenta explicar las consecuencias. Advierte de que una oposición basada en la deslegitimación constante no solo daña al gobierno de turno, daña la propia idea de alternancia democrática. Si cada derrota electoral se convierte en una sospecha, si cada mayoría parlamentaria se presenta como una anomalía, el sistema pierde estabilidad y credibilidad. Esa advertencia no es retórica, se apoya en experiencias recientes que la ciudadanía ha vivido con cansancio y frustración. En este punto, la intervención deja de hablar solo al hemiciclo y se dirige claramente a la sociedad. Rufián sabe que una parte importante del país observa la política con distancia, desencanto o directamente hastío. Sabe que muchas personas perciben la crispación como un juego ajeno a sus problemas cotidianos. Por eso el cierre del discurso no es triunfalista ni épico.
Es sobrio y directo. Viene a decir que el modelo de confrontación permanente no es una abstracción, tiene efectos concretos sobre la vida de la gente, sobre la capacidad de las instituciones para resolver problemas y sobre la confianza colectiva en la democracia. Ayuso, en ese relato, aparece como alguien que ha sabido capitalizar el malestar, pero no resolverlo. Su política se alimenta del conflicto, pero no lo supera. Feijóo, al asumir ese marco, renuncia implícitamente a ofrecer algo diferente. Rufián señala que esa renuncia no es una estrategia inteligente, es una huida hacia adelante que puede acabar dejando a la derecha atrapada en su propio discurso. Cuando la única propuesta es oponerse, bloquear y deslegitimar, se pierde la capacidad de gobernar incluso cuando se gana. El cierre del discurso también refuerza la posición de la izquierda como actor responsable en un contexto complejo. Rufián no presenta a la izquierda como un bloque homogéneo ni como un espacio exento de contradicciones. Lo que reivindica es una actitud, la de asumir la pluralidad, la negociación y el conflicto como partes inevitables de la democracia, pero sin cruzar la línea de la irresponsabilidad institucional. Frente a la política del ruido, propone una política de la claridad. Frente a la provocación, propone la confrontación argumentada. Esa diferencia, aunque menos espectacular mediáticamente, es la que permite sostener un sistema democrático en el tiempo. La investidura de 2023 queda así enmarcada como un momento de definición. No solo sobre quién gobierna, sino sobre cómo se va a ejercer la oposición y qué límites se van a respetar. Rufián deja claro que la izquierda no va a aceptar como normal una oposición que juegue permanentemente al límite de la legitimidad. Y al hacerlo, desplaza el debate del terreno emocional al terreno político. Obliga a la derecha a responder no con gestos, sino con propuestas. Y esa es una exigencia que Ayuso y Feijóo tienen serias dificultades para cumplir. El impacto del discurso no se mide solo en los aplausos o en los titulares del día siguiente. Se mide en la forma en que reconfigura el relato. A partir de ese momento, resulta más difícil para el PP presentarse como víctima de una supuesta persecución sin que aparezca la pregunta incómoda sobre su propia estrategia. Resulta más difícil para Feijóo sostener una imagen de moderación sin explicar su relación con el modelo Ayuso. Y resulta más difícil para la derecha en su conjunto justificar el bloqueo sin asumir el desgaste que eso conlleva. Este cierre también tiene una dimensión preventiva. Rufián no habla solo del presente, habla del futuro de la legislatura. Advierte de que si la derecha persiste en esta estrategia, se encontrará cada vez más aislada de una mayoría social que, aunque crítica con el gobierno, no quiere vivir en una confrontación permanente. Esa advertencia no es una amenaza, es una constatación basada en la experiencia política reciente. Las estrategias basadas exclusivamente en el conflicto tienden a agotarse cuando dejan de ofrecer resultados tangibles. La figura de Ayuso, en este punto, se revela como un arma de doble filo para la derecha. Su capacidad de movilización es indudable, pero su impacto polarizador dificulta la construcción de mayorías amplias.